8:35 de la mañana, 7:35, y aquí da comienzo ya nuestro tiempo de tertulia política, hoy en compañía, como decía anteriormente, de Luis Valcarce. ¿Qué tal, Luis? ¿Qué tal, Sara? Que nos ha Muy buenos faltado días. a la cita en todo el mes de agosto, ¿eh? Ha sido un placer. Ha sido un placer estar aquí para nosotros, por supuesto, y para todos nuestros oyentes, aunque a partir de septiembre, por supuesto, que aquí seguiremos, con lo cual no te vamos a dejar descansar ni un solo día. Pues yo encantado. Ya lo siento. Y enseguida saludamos a Bieito Rubido, que también nos va a acompañar ahora en nuestro tiempo de tertulia, pero si te parece, con tu permiso, Luis, ya que estamos ahora mismo en este mano a mano, vamos a escuchar dos de los sonidos que han sido protagonistas en las últimas horas. El primero, el de Ursula von der Leyen, y el segundo, la reacción de nuestra vicepresidenta a las palabras de la comisaria europea. Los precios desorbitados exponen ahora las limitaciones del diseño del mercado eléctrico actual. Fue diseñado para diferentes circunstancias, por eso ahora estamos trabajando desde la Comisión en una intervención de emergencia y una reforma estructural del mercado eléctrico. En realidad debemos abordar ese precio tan alto del gas, que ya de por sí es un gran problema y genera muchas preguntas, pero al mismo tiempo no podemos dejar pasar la necesidad de intervenir en el mercado eléctrico que está roto. Un mercado eléctrico que efectivamente necesita medidas extraordinarias, como esa medida de emergencia, esa intervención. Bueno, y nosotros nos preguntamos esta semana qué más hay que intervenir en este mercado, que se llama libre, que tiene esa etiqueta, pero que realmente de libre Bueno, no de libre tiene muy nada. poco. De libre prácticamente nada, porque como sabemos el gobierno desde siempre, incluso desde antes de aquello que se llamaba liberalización, ya intervenía en el precio de la electricidad, con lo cual lo convertía en un precio político. A ver, en relación a lo de von der Leyen, no sabemos en qué va a intervenir, porque ya no dio ninguna explicación dijo que iban a intervenir, salió a decir, como le gusta hacer a los políticos, en este caso a los burócratas de Bruselas, decir: tranquilos, aquí estamos, vamos a resolver este problema, porque se les está yendo de las manos. Lo que tendría que haber hecho von der Leyen es, en principio, pedir perdón, porque ayer, de alguna manera, admite el fracaso del modelo energético europeo. Ha sido Europa la que nos obligó a cerrar centrales nucleares, a cerrar centrales térmicas. Hemos visto, no hay día en las redes sociales en el que aparezca una de esas centrales dinamitándose, y uno se pregunta si no eran en este momento más necesarias que nunca. Nos obligaron a cerrar minas de carbón. Ahora incluso hasta defienden el carbón, es decir, defienden esas energías que decían que eran altamente contaminantes, y por lo tanto es el reconocimiento de que ha sido un auténtico timo. Nos han traído hasta aquí, son los grandes responsables de habernos llevado a esta situación de emergencia, y ahora aparecen como los salvadores, como decir, bueno, ahora, tranquilos que estamos aquí. Y me recuerdan esa gran frase de Reagan cuando decía: hay 8 palabras que son las más peligrosas en el idioma inglés. Decía: soy político y vengo a ayudar, y vengo a resolver el problema. Bueno, eso es lo peor que nos puede ocurrir. ¿Qué va a ser? ¿Qué tipo de intervención va a ser? Pues, como te decía, lo desconocemos. Probablemente, dice el gobierno se está apuntando un tanto diciendo: al final lo de la excepción ibérica era buena. Von der Leyen en un momento habló de excepción ibérica, y en todo caso habría que recordar a la ministra que, como han venido publicando en Libre Mercado, o como hemos publicado en OK Diario, tanto el tope del gas como el resto de medidas ha sido un auténtico timo. Es decir, seguimos pagando, a estas alturas estamos pagando 3 veces más la luz y el gas más caros, porque se olvidan, porque no hablan de lo que es la compensación. Es decir, cuando tú intervienes al mercado, pues, hombre, de algún lado el dinero lo vas a tener que sacar. Y en este caso, lo que están escondiendo es esa compensación del gas que nos va a salir carísimo, y de hecho se puede ver en la factura. Por lo tanto, si la gente cree que con esto se va a resolver el problema, que se dejen de hacer ilusiones. Este gobierno a la pobreza energética le ha llamado ahorro. Y es falso. Nosotros preferimos llamarlo socialismo, que es efectivamente el racionamiento energético. El mismo día que von der Leyen salía a decir la intervención, un día antes, en el Diario del Mundo, Rivera anunciaba que no iba a haber ningún tipo de intervención en los hogares o en las empresas. Veremos, porque después de lo que ha dicho von der Leyen, probablemente Rivera se tenga que tragar sus palabras.
Bieito Rubido, ¿qué tal? ¿Cómo Hola, estás? Muy buenos días. Buenos días. Bueno, tal? como ves, estamos hablando de ese anuncio que hacía ayer, que nos dejaba con bastantes dudas. Hay que decir, von der Leyen anunciando una intervención en el sistema por sus limitaciones ahora mismo y para evitar los vaivenes ahora mismo que tenemos, pero bueno, no sabemos mucho más. Es cierto, como explicaba ahora mismo Luis, que Teresa Rivera, en una intervención que hacía anoche en Televisión Española, se sumaba el tanto y venía a decir que lo que quiere hacer la Unión Europea es extender esa llamada excepción ibérica a todos los países. Bueno, si lo que quieren es extender la excepción ibérica, no arreglamos nada. Es decir, ya se ha comprobado que en España no se solucionó absolutamente nada y además es algo como de los muchos entresijos complejos del sector energético que todavía está tan confuso que la gente no se entera muy bien. Al final la excepción ibérica resultó que son 30 euros más en el recibo de media en cada ciudadano. Por lo tanto, no creo que esa sea la clave, ni creo honestamente, porque Teresa Rivera, claro, es un catálogo de despropósitos. Desde que asumió la vicepresidencia de la transición energética, nos olvidemos, frase, el diésel tiene los días contados, hizo un daño al sector automovilístico y al diésel tremendo, y hoy sabemos que vamos a necesitar diésel por muchos años. Esta es la misma terminamos con las nucleares. En el Reino Unido a la energía nuclear ya se la considera energía verde. En Alemania acabamos con el carbón. En Alemania, qué paradoja, los verdes llegan por primera vez a gobernar y tienen que aprobar, los verdes, porque depende de su ministerio, tienen que aprobar los verdes volver a quemar carbón. Bueno, porque hay un hecho evidente, el ser humano necesita la energía. Por eso siempre se consideró al sector energético estratégico en todos los países, pero en España no mucho, porque hasta el punto que llegamos a venderle, bajo la égida de Zapatero, llegamos a venderle una de las grandes eléctricas de este país, llamada Endesa, a la empresa pública italiana, que ya es el colmo. Es decir, ya venderle a otro estado parte de tu estado, es decir, parte de tu estrategia más importante, que es la energética, vas y se la vendes a Italia. Y esto lo hizo Zapatero. Claro, de todos, no digo que esa sea la causa más importante, ni mucho menos, pero quiero decir que el catálogo de despropósitos a lo largo de los muchos años en que el sector energético no se tomó en serio por parte de los distintos gobiernos, pues nos trae a donde nos trae. Ahora de repente aparece la crisis de la invasión de Ucrania, empieza el problema del gas básicamente en Europa, y vamos los genios de los españoles y reñimos con el único suministrador que teníamos alternativo justamente en la otra orilla del Mediterráneo, que es Argelia, con la que teníamos un contrato desde la época, dicho sea de paso, de Felipe González, lo había negociado Alfonso Guerra, de suministro de gas, y vamos y reñimos con él y nos reducen prácticamente el 45% el suministro de gas los argelinos. O sea que alguien tendrá que asumir alguna responsabilidad. No vamos a ser nosotros tres que estamos aquí, que más allá de hacer de comentaristas, como se suele decir, no tenemos ninguna capacidad para... Pero la señora Teresa Rivera, el señor Sánchez, la vicepresidenta económica del gobierno, la coalición, tiene mucho que ver en lo que está ocurriendo ahora. Porque Europa, evidentemente, Europa tiene un problema con el gas ruso. Básicamente su problema es el gas ruso. Y como consecuencia del gas ruso, que fueron advertidos. Estaban avisados, Bieito, exactamente. Es lo que te decía, En julio en 2018, Trump les dijo, cuidado que ustedes sois cautivos del gas ruso. Y eso os va a pasar factura. Trump decía más. Y se rieron, ¿eh? Trump decía, mis votantes no entienden que los norteamericanos paguemos el cuartel general de la OTAN en Bruselas para defenderles a ustedes de los rusos y ustedes hagan pero no se gasten un euro en defensa. Y hagan negocios con los rusos. Ustedes haciendo... Pero yo creo que de esto, como salimos de la crisis del petróleo del 73, etcétera, saldremos más tarde, más temprano, pero de esto saldremos porque volveremos a reorganizar el sector energético. A mí lo que me preocupa seriamente es que cuando hay un problema de verdad, no tenemos un gobierno con capacidad. Eso es lo que de verdad me preocupa.
Bueno, ¿y qué esperáis de esa reunión, de ese viaje que hoy va a efectuar Sánchez a Alemania? Supuestamente en un principio se nos dijo que para hacer un frente común, ¿no? Y tratar de convencer a Francia, que es ahora mismo la que mantiene una resistencia hacia reactivar ese proyecto, el famoso MidCat, que también ha cobrado fuerza desde los últimos días, cuando recordábamos también, Teresa Rivera, ahora que la mencionabas, que lo tildó de ruinoso en el año 2019 e ineficaz absolutamente. Sí. Bueno, para conectar vía Pirineos el gas entre España y la Unión Europea. También hay quien sostiene, lo comentamos aquí antes con Beatriz García, con nuestra responsable de Economía, que lo que puede realmente hacer hoy Alemania no es hablar del gasoducto, porque ellos al fin y al cabo ya saben directamente que Francia no va a cambiar su posición, que lo ha venido diciendo durante estos últimos días, sino que lo que va a pedir al gobierno, y esto sería un papelón para el presidente del gobierno, si hay una intervención conjunta, es hablar de la deuda del país. Sí. Eso, vamos, creo no que es descabellado, con lo cual pensar esto. No, es que les han adelantado en Moncloa desde la oficina del canciller que quieren hablar de la deuda, que le quieren hablar a Sánchez de la deuda. Claro, la deuda a Sánchez es como el agua al gato. Es decir, Sánchez, todas las barbaridades que ha hecho, las ha hecho endeudando al país. Estamos en el 118%, bueno, se llegó a decir el 120% de deuda sobre el PIB. Es decir, que debemos 20% más de la riqueza que en realidad tenemos. Esto es como una familia que tiene una casa como toda propiedad y debe el valor de la casa y un 20% más. Pues eso es lo que le pasa a España con la deuda. Sobre nuestra riqueza todavía debemos entre un 18 y un 20%. Lo que ocurre es que efectivamente todo el gobierno de Sánchez se ha basado en endeudar y gastamos. Se estimaba que gastábamos de manera superflua, es decir, no necesaria, 60.000 millones de euros en el Estado. Lo que sí podemos decir es que de 2018, en que se celebra la moción de censura, a hoy se gastan 300.000 millones de euros más que en el 18. Desde que Sánchez asumió, más de 300.000 millones de deuda más, 200 millones de euros al día, según el dato que dio Feijóo. Y es cierto, Rotellar en un artículo en Libertad Digital lo contrasta. A ver, esta fiesta que le hemos pagado los ciudadanos, me gustaría saber también, Alemania tendrá algo que decir. De Sánchez ya sabemos que es un charlatán y que ha vivido de este cuento, pero hay alguien que les ha financiado. Y cuando hubo países en Europa que dijeron, no, cuidado porque este individuo es un irresponsable y no se le puede dar dinero a expuertas, pues a otro sector de Bruselas dijo, no, este es de los nuestros, y von der Leyen Sánchez es y sigue siendo su ojito derecho. Pues ahora le vienen a exigir... Yo tengo mis dudas. Recuerda cuando von der Leyen salía con un... Von der Leyen no es socialdemócrata, es del partido de Merkel. Pero Vieto, tú sabías, von der Leyen ha estado aquí y cada cosa que ha hecho Sánchez la ha respaldado. Y es más, acuérdate cuando salía con un chequecito de 10.000 millones y decía, a ver, como si fuera una azafata del 1, 2, 3, a ver a quién le ha tocado este fondo Next Generation, a Spain, enhorabuena, ¿no? Pero a España todavía no han llegado los famosos fondos. Bueno, pues no, ni creo que lleguen, pero de esa mentira han vivido durante todo este tiempo, ¿no? De esos fondos que no van a llegar, de ese dinero con el cual, ¿te acuerdas que eran, no sé si eran 140.000 millones, 70.000 millones? Y de eso nada va a llegar, es decir, una vez más se montaron una especie de gran escenario distópico que no va a existir, porque de eso viven, ¿no? También viven de la propaganda, de anunciar medidas que después no tienen ningún tipo de recorrido, y con eso van llenando horas y horas de telediario. Telediarios que ya ni siquiera van a tener, hasta que ya nadie quiere presentar, como decían en esta primera hora, porque ya ni siquiera tienen Ana Blanco para que pueda decir las mentiras del teleprompter. Por lo tanto, aquí yo insisto también en la responsabilidad que ha tenido Europa en todo esto. Sánchez irá a Alemania a recibir instrucciones, pues Sánchez no pinta nada absolutamente, por más que le quiera el Partido Socialista, le pasee por el mundo como si fuera un referente de la socialdemocracia, un gran estratega, un estadista. Sánchez no pinta nada, y su fracaso en Argelia,
¿Quién tiene peso? Bueno, pues Macron viajó a Argelia y resuelve Draghi viaja a Argelia y resuelven el tema del gas, y nosotros estamos ahí a verlas venir. No solo no lo resolvimos, a verlas venir. Nosotros lo hemos agravado. Lo hemos agravado. Por eso a mí España tenía todo para ser un país estratégico en el gas en Europa. Claro. Que por eso Francia siempre se opuso, porque Francia no quería esa especie de hegemonía energética que le daba la posición, en primer lugar, la geográfica, y en segundo lugar, la buena relación con Argelia que teníamos, pero que el propio, además fue él personalmente, no fue nadie más, ni el ministro de Exterior, ni nada, Sánchez, en persona destrozó 60 años de buena relación con Argelia. Pero a eso hay que añadirle que es que España es, junto con Corea del Sur, el país con más plantas de gas del mundo. Tenemos 7 plantas de gas en torno a nuestro perímetro costero de la península ibérica, pero en concreto de España. Y claro, nos situaba en una capacidad de recibir gas, procesar gas, meterlo al gaseoducto, y al mismo tiempo el gas que viene de Argelia, y esa es la razón por la que tanto España y con Miguel Arias Cañete como comisario de energía de la Unión Europea, en el año 17 se anunció el gran paso estratégico, que era el famoso nudo gordiano de los Pirineos, para distribuir gas a toda Europa y ser la alternativa al gas ruso. Pero por extrañas razones nos hemos encontrado que nuestros socialistas, el PSOE de Sánchez, que ahora dice que no, dijo que no querían ese enlace. No lo dijo ahí también. Nosotros recordábamos también con José Ramón Bauzá, no sé si ese día estabas tú aquí, Luis, nos recordaba que el mismo 24 de febrero, el día que se inició la invasión de Rusia sobre Ucrania, él lo propuso, retomar ese debate a la Comisión Europea, y la respuesta que le dio por aquel entonces la Comisión Europea era, insisto, 24 de febrero del año 2022. La respuesta que le dio en este caso la Comisión fue que España seguía siendo contrario a retomarlo. Ahora es cierto que lo ha hecho, pero una vez que fue Olaf Scholz quien lo inició el debate. Con lo cual... Pero lo que Sánchez y su gobierno tienen que explicar es esa situación geopolítica, geoestratégica que nos podría haber situado, como bien ha explicado Bieito, que nos podría haber beneficiado de cara a Europa. Pues Sánchez se la ha cargado. Sánchez se la ha cargado porque hoy es esclavo de Marruecos y al mismo tiempo esclavo de Argelia. No solo esclavo, es que ha tenido que ir a Argelia de tapadillo para intentar a ver si nos abría un poquito más el grifo, pero de tapadillo para que no se entere Marruecos, que también tiene, como sabemos, chantajeado a Sánchez. Entonces, hombre, la política exterior de este gobierno también es la que nos ha llevado a una situación de penurias, y eso al final se ve. ¿Dónde se va a ver? Pues en la factura energética, y tú vas a pagar 30, 40, 50 euros más. Y esto, dice Bieito, es verdad, uno se acuerda de lo que fue el tema del petróleo en los 70, pero claro, esto al final termina con un precio de energía, se estabilizará, pero se estabilizará probablemente a un precio altísimo. Altísimo. Se sale pero esquilmado. Exactamente. Lo que no sabemos es lo que dejamos en el camino. Se sale pero esquilmado. Es decir, yo recuerdo siempre en una ocasión cuando empieza la crisis del 2008 que también una vez más los socialistas se niegan a reconocerla, que además de una forma tonta, porque siempre, claro, piensan que es que se les denigra por su mala gestión. En este caso, desde luego. Pero en el 2008, básicamente, lo que de verdad se le reprochó a Zapatero es que negó la crisis, no abordó la crisis y tardó 2 años en tomar medidas serias. Acuérdate esa portada en el diario El País diciendo: dudo mucho que haya crisis, portada de julio del 2008. Pero hay que decir que en este caso lo que ocurre es que yo recuerdo que le dijo Rajoy en un pleno del Congreso: de las crisis se sale, el único problema es que podemos salir destruyendo 100.000 empresas o 300.000 empresas. Ahí quería ir yo a los futuros que van a pagar los platos rotos, que básicamente, según apuntan todas las encuestas, tanto las internas como las externas que hemos ido conociendo, va a ser el Partido Popular. Claro. Esto es evidente, y van a ser ellos quienes paguen las consecuencias. Será la tercera vez en la historia reciente que el centro derecha tiene que arreglar el desastre de la izquierda. La tercera vez, porque le ocurrió a Aznar cuando en el 96 se hizo cargo del gobierno y no había dinero para pagar las pensiones. Le ocurrió a Rajoy,
que se encontró el país quebrado, amenazado internacionalmente con una intervención, pero aparte de eso, en fin, el maldito entre todos los países de la Unión Europea, y además con un dato que agravaba más, que sobre los datos oficiales, los reales, es que tenía todavía 6 puntos más de déficit de lo que habían dicho. Y se enteraron cuando llegaron al gobierno, a pesar de que en un afán de buenismo que decían que había sido una transición ejemplar. Fue un desastre, les mintieron y les engañaron. De las tres, esta me parece que va a ser la peor. Esta va a ser el peor relevo. Porque no van a dejar ni los floreros. Claro, lo van agravando más. Lo de Aznar fue grave, mucho más grave lo de Rajoy, y ahora, si llega Feijóo el año que viene, pues va a ser todavía peor, mucho peor. Bueno, vamos a darles a nuestros oyentes esa recomendación imprescindible, la de alquiler seguro para todos aquellos propietarios, Vanessa. Sí, porque parece que fue ayer cuando empezamos a hablar de alquiler seguro y fíjate, ya llevan 15 años garantizando el pago del alquiler el día 5 de cada mes, 15 años manteniendo un 0% de morosidad y 15 años facilitando los trámites entre inquilinos y propietarios. Así que si alguno de nuestros oyentes quiere asegurarse su alquiler, lo mejor es que llame ahora al 910-775-775 o que visite alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, 15 años mejorando el mercado del alquiler. Bueno, pues muchísimas gracias, Vanessa. Y ahora nos vamos a conocer los beneficios, tanto para nuestro organismo, que nos aporta Colacel diariamente. Lucía Prieto tiene todos los detalles. Lucía, cuéntanos, buenos días. Muy buenos días. Hoy os vengo a hablar de los enemigos de la piel, los temidos radicales libres. Y es que ningún radical es bueno, ni siquiera los libres. Podemos combatirlos siempre, y en la piel también. La forma más efectiva de hacerlo, Colacel Antiox de Mundo Natural. Es el suplemento más potente del mercado, y su secreto, que aquí conocemos bien, está en sus péptidos bioactivos de colágeno, antioxidantes como el resveratrol o el extracto de granada y la vitamina C, que ayuda a que seamos nosotros los que fabriquemos el colágeno que necesitamos para luchar contra estos temidos radicales que provocan envejecimiento prematuro y también descolgamiento. El resultado, eficiencia contra el estrés oxidativo, dejando cao a los radicales libres. Pregunten a su dietista y farmacéutico por Colacel Antiox de Mundo Natural. También pueden llamar al 91-446-0000 o consultar en la web www.parafarmaciamundonatural.es. Mundo Natural. Es la mañana de Federico. Es radio. Bueno, estaremos todos de acuerdo de que va a ser el curso escolar más complicado, sin duda, de los próximos años, así que nos invocamos directamente al Corte Inglés, a esas ofertas que nos proporcionan, y para eso tenemos aquí a Naya Pertusa. Cuéntanos. Pero mira, una de las cosas que más nos entusiasmaba cuando éramos pequeños de la vuelta al cole era estrenar todo el tipo de material escolar, los bolis, los cuadernos, las Insistí mochilas, mucho en que esto era cuando éramos pequeños. A mí me encanta estrenar todo lo que tenga que ver con papelería. ¿Verdad? Una agenda, pues mira, el olor. Ahora ya hasta el 30 de septiembre tienes un 4x3 en las mejores marcas de escritura de papelería y muchas más ofertas, como por ejemplo las mochilas infantiles de Disney o de Marvel por solo 11,95, también las mochilas juveniles de Marvel por 29,95, y además por compras superiores a 30 euros en papelería de las marcas Disney, Pixar, Marvel o Star Wars, hasta el 30 de septiembre puedes ganar un viaje a Los Ángeles y tendrás una divertida botella de regalo. Y todo esto además del 10% de regalo en la vuelta al cole para las próximas compras de alimentación, moda y papelería. Pueden consultar las condiciones en el corteinglés.es, la vuelta al cole en la tienda, en la web y en la aplicación del Corte Inglés también. Pues muchísimas gracias, Naya. Unos breves consejos publicitarios y continuamos aquí en Tertulia. Es la mañana. Es radio. Bueno, estábamos aquí fuera de micro, intercambiando cuáles eran los mejores destinos vacacionales, ¿verdad, Vieito? Bueno, yo no hablé de Cedeira, claro, me había olvidado. Porque Cedeira junto con Capri, Mónaco, Cedeira. Pues son los 3 destinos europeos. Ya faltaba, si Vieito no cita Cedeira, si no faltaba algo en esta tertulia. Bueno, hay que decir que, oye, se lo he puesto yo ahora mismo porque lo estábamos comentando y verdad, es cierto. Es cierto. No, es el misterio ese de comillas, que es el misterio de comillas. No vamos a descubrir dónde solemos ir, pero sí, comillas es por supuesto un destino excepcional que tiene nuestro país, pero como hay tantos donde elegir que uno no sabe realmente dónde ir. Bueno, que sepan que hoy va a ser un día caluroso, un día de calor, pese a que estamos ya despidiéndonos de este mes de
agosto. Hoy es martes, es 30 de agosto. Las máximas suben en la mayoría de las provincias. Hoy Aragón, Baleares, Cataluña, Murcia y la Comunidad Valenciana, estas 5 comunidades autónomas, están, fíjense, en alerta por temperaturas elevadas. La máxima pues se va a dar bastante repartida hoy. Murcia, Córdoba, Zaragoza, ahí se van a registrar unos 38 grados, cercanos ya a los 40. La temperatura mínima en Lugo, 12 grados allí para descansar fresquito, y aquí en Madrid tenemos 24 grados ahora mismo, pero es que llegaremos hasta los 32 de máxima, y como lo prometido es deuda, en este programa nos habíamos ya anticipado a lo que iban a ser los datos y ya tenemos aquí a Beatriz García. Beatriz, buenos días de nuevo. Muy buenos días, Sara. Bueno, si te parece, en primer lugar, ¿cómo ha abierto la bolsa? Pues el IBEX 35 ha amanecido en rojo. Sara, el selectivo madrileño pierde en estos momentos un 0,63% y continúa por debajo de los 8.000 puntos. Vemos que no corren buenos tiempos para la bolsa española. Lleva encadenadas 9 sesiones a la baja, lo que supone el periodo más largo de pérdidas desde 2017. Bueno, no sé si atreverme a preguntar, ¿ya tenemos los datos del IPC? Ya tenemos los datos del IPC, es el dato macro más importante de la jornada. Bueno, pues vemos que la inflación ha cerrado el mes de agosto en el 10,4%, es el indicador adelantado que acaba de publicar el INE. Es una ligera moderación desde el 10,8%, pero no es nada alentador. Son niveles, bueno, pues de 2 dígitos todavía, no vistos en 30 años, y si nos vamos a la subyacente, ese dato que no tiene en cuenta el componente volátil del IPC, pues por ejemplo la energía, vemos que está en el 6,4%. O sea, no ha dejado de subir la inflación subyacente desde que comenzara esta tormenta de precios, y bueno, lo que vemos es que no hay ninguna duda de que la inflación está cronificada, expandida en todos los sectores de la economía, y que va a ser muy difícil contenerla y bajarla. Así que más necesario que nunca esa recomendación de nuestros amigos de GEDESCO para que descubran la aplicación del UNFAI. Sí, tenemos esta oportunidad para que las empresas sean todavía más atractivas para su plantilla. Es una herramienta que permite a cualquier negocio anticipar la nómina a sus empleados cualquier día del mes, cuando más lo necesiten. Lo mejor es que es gratis para la empresa, ellos lo gestionan todo, solo tienen sus empleados que descargarse la app, y bueno, pues para todo el que quiera aportarle ese valor añadido a la empresa, ya saben, UNFAI. Pues muchísimas gracias, Beatriz. Bueno, son las 9:15 de la mañana, son las 8:15 en las Islas Canarias, y en este punto estamos ahora mismo analizando toda la actualidad informativa con la ayuda de Luis Valcarce y con Bieito Rubido, pero vamos a incorporar a nuestra tertulia a Julia Calvet. Ella es la presidenta de la asociación Sacabat. Julia, ¿qué tal? Muy buenos días. Hola, muy buenos días, muy bien. Bueno, el 18 de septiembre, de manera inminente, las próximas 2 semanas, todos los que nos sentimos demócratas, que reivindicamos la libertad, que defendemos ese derecho de unos padres a los que la Generalidad golpista ha marginado y usurpado, ese derecho que tienen, derecho constitucional a elegir en qué idioma estudian sus hijos, tenemos una cita, porque Escuela de Todos ha convocado una movilización, bueno, para manifestar esa resistencia a la imposición y a la dictadura lingüística impuesta. Ya había motivos de sobra, pero después de ese varapalo que conocíamos ayer del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña rechazando que haya una asignatura en español en la enseñanza obligatoria catalana y evitando dar la razón a la Asociación Escuela de Todos, que era lo que había pedido precisamente los defensores de ese 25% de español, a la espera de que resuelva el Tribunal Constitucional, insisto, tenemos más motivos para acudir a esa manifestación. ¿Cómo ha sentado la respuesta judicial en el ánimo, bueno, de las plataformas convocantes? Bueno, pues ya os podéis imaginar, la verdad, o sea, llevamos trabajando durante muchísimos meses porque, bueno, a nivel legal es una lucha muy dura, porque básicamente pues eso, te discuten con 1000 recursos y, bueno, esta andadura empezó pronto hará un año y la verdad es que hay mucho trabajo detrás, hay muchísima gente como es Pepe Domingo y Ana Losada, que la verdad están trabajando día y noche para que esto tenga sentido y para que esto salga adelante, ¿no? Entonces, aún así del varapalo que eso supone, es muy importante pues el día 18 sobre todo estar en Barcelona, ya seamos de Cataluña o no, porque la verdad es que es una cuestión de Estado, es una cuestión nacional, que en una parte de España, como es Cataluña, no se pueda estudiar en español, ¿no? Entonces, es que tampoco pedimos nada extraño, sino el 25% que ya dice la propia sentencia, ¿no? Y que muchas escuelas y muchos directores y obviamente la Generalitat pues evaden a toda costa. Entonces es muy importante asistir el 18 de septiembre
para luchar por nuestros derechos lingüísticos y para decir basta ya, ¿no?, de una vez de que pasen por encima nuestro, sobre todo por encima del español, porque obviamente se pueden compatibilizar y así se ha demostrado con el bilingüismo las dos lenguas. Y no dejar paso ya tanto tiempo a la inmersión, ¿no?, que se deje al catalán por encima del español, porque las dos lenguas pueden estar al mismo nivel sin ningún problema. Y es que la verdad es que la sentencia es un 25%, quiero decir, y lo hemos dicho muchas veces, no estamos pidiendo un 100%, pero la cosa es que, bueno, la Generalitat ya sabemos cómo juega, ¿no?, en ese papel, y hace cualquier cosa para evitar que triunfemos en algo, y sobre todo en el tema lingüístico, que siempre ha sido un puñal para ellos. Bueno, esto más que una pregunta es directamente un elogio hacia el papel que ustedes, una plataforma además estudiantil que desempeñan en Cataluña junto a otras muchas, por supuesto, que usted acaba de mencionar, y que bueno, forma parte de eso que hemos venido conociendo como la sociedad civil en Cataluña, y que están haciendo un frente absolutamente heroico de resistencia que fue la que inundó, hay que recordar, las calles de Barcelona, hizo posible que 1 millón de personas pudieran enarbolar libremente, además, en las calles de Barcelona, banderas españolas. No sé cuál es la respuesta que ustedes pretenden obtener. No sé si ese número de 1 millón quizá es inabarcable e inalcanzable hoy en día, pero bueno, las expectativas que ustedes tienen. Obviamente esto, la manifestación que se hizo en Barcelona fue un sueño, porque la verdad, o sea, supimos demostrar que Barcelona es española, que Cataluña es española y que vamos a salir a la calle cuando nos tocan lo que también nos pertenece, ¿no? Pero sí que es verdad, bueno, que estamos a la expectativa de ver cómo va esta manifestación. Las expectativas son bastante buenas porque creemos que es un tema muy importante como para salir a la calle y manifestarnos. Porque, a ver, como he dicho antes, no creemos que sea una cuestión solamente de Cataluña, porque aquí también entra el gobierno de España y entra pues muchísima gente, ¿no? Entonces, por eso siempre animamos y la verdad es que hay muchos autocares ya puestos en distintos puntos de España para que la gente no tenga ningún problema en desplazarse y demuestre una vez más que Cataluña importa, y que sobre todo los derechos lingüísticos de parte de los catalanes importan también. Bueno, sobre todo porque ayer aparecía esta noticia en el diario ABC, la falta de docentes, y es que seguimos conociendo todavía datos que lastran y desmontan absolutamente ese éxito de la inmersión lingüística, ¿no?, que la Generalidad golpista nos trata de vender, porque cae también el número de alumnos, en este caso matriculadas en las universidades para estudiar filología catalana. No sé cuál es ahora mismo el ambiente, no sé si usted ahora mismo está estudiando, si está en esa edad, pero ¿cuál es el ambiente ahora que se respira en la universidad? Sí, yo estoy estudiando en la universidad y la verdad, bueno, hay un poco de... ¿En cuál de todo, todas? En la Universidad Pompeu Fabra. Y la verdad es que el ambiente que se respira, pues la juventud de parte de lo que son los partidos de Esquerra Republicana, luego también está pues Junts per Catalunya y la CUP, pues obviamente son bastante reaccionarios a todo este tema, ¿no? Y la verdad es que, por ejemplo, pues yo que sé, vas por los centros y te puedes encontrar muchísimas pancartas, pues eso, diciendo que hay que hablar en catalán. Y bueno, ya se ha demostrado en muchas ocasiones también en las escuelas, ¿no? Como dicen que van a ver los como lo llaman coordinadores lingüísticos o algo así, que no es nada más ni nada menos que una especie de Gestapo, ¿no?, para controlar quién habla en catalán y quién no, porque ellos siguen con la idea de que el catalán está en extinción y que hay que salvarlo y que para eso hace falta acabar con el español. No ven compatibilidad, no ven bilingüismo. Y así es la inmersión. La inmersión lleva muchos años siendo muy importante y un pilar súper importante para lo que es la independencia y lo que es toda la idea del procés. Y obviamente cuando nosotros, todas las asociaciones, ¿no?, como la Escuela de Todos, ha dado ahí en uno de esos pilares, la verdad es que se están sintiendo acorralados un poco, pero sí que es verdad que hay mucho trabajo detrás para acabar con la inmersión después de tantos años.
Bueno, planteamos ayer en esta misma tertulia la posibilidad de que haya un frente común del constitucionalismo, me refiero a Partido Popular, a Ciudadanos y a Vox, que se pudiera visibilizar en Alsasua para impedir la impunidad que se sigue cometiendo en nuestros días, bueno, tanto en Navarra como en el País Vasco, pero es que también nos fijamos en Cataluña y recordábamos inevitablemente todos esa foto de Colón. No sé si aspiran ustedes, no sé si ustedes, al no ser los convocantes, pero sí quizá lo sepan por parte, bueno, de Escuela de Todos, esa imagen de unidad que se vuelva a repetir de los partidos políticos, de Partido Popular, de Ciudadanos y de Vox, a imagen y semejanza de la que se dio el 10 de febrero del año 2019 en esa plaza de Colón bajo el lema España está unida. La idea es que todo el mundo esté unido, ¿no? Que tanto los partidos como la ciudadanía se una, porque creemos que realmente el motivo por el que se hace la manifestación del 18 de septiembre es muy importante para salir a la calle y demostrar hasta qué punto estamos dispuestos a llegar en ese sentido para que no nos quiten y nos arrebatan más derechos lingüísticos. La idea es esta, hay muy buenas sensaciones porque para eso se hace, porque hay muchísima gente, muchísimas familias que están hartas de que sus hijos no puedan estudiar en una de sus lenguas maternas, ¿no? Como es el español, y hay muchísimas familias que van a luchar por eso y que van a decir basta este 18 de septiembre, así que la intención es esa y las sensaciones, como ya te digo, también son muy positivas, porque la gente empieza ya a ver un hartazgo general que es básicamente lo que han conseguido con tanta represión en ese sentido, ¿no? Con tanta opresión a nuestros derechos lingüísticos. Así que esperemos que el 18 de septiembre a lo mejor se pueda parecer a la manifestación tan multitudinaria donde también se vio mucha unidad. Ojalá que lo veamos nosotros. Le quiere formular una pregunta, Luis Valcarce. Sí, Julia, ¿qué tal? Buenos días y lo primero darte a ti y a la asociación Sacabat la enhorabuena y aplaudir vuestra valentía. Hay que ser muy valiente para ir a esas universidades, a esos... realmente llamarle centro de estudio me parece ya demasiado, porque si vas a un aula y te espera un grupo de encapuchados para apalearte, muchos de vuestros miembros han acabado en el hospital por golpes, por lesiones, por ataques de ansiedad, por cometer el pecado de querer recibir una educación en castellano. Yo lo que te pregunto es si tú crees... Yo te noto muy optimista, que crees que estas manifestaciones al final van a conseguir cambiar algo. Yo soy más pesimista, yo creo que no. Yo creo que ya este tipo de movilizaciones, desafortunadamente, porque esta gente cuenta con la complicidad del gobierno, cuenta con la complicidad de todo un establishment, incluso ustedes mismos saben que son atacados incluso por vuestros profesores, por vuestros rectores, que les dicen ya está bien de montar espectáculos, ya está bien de montar numeritos, como si ustedes tuvieran la culpa, y los encapuchados siguen mandando en las universidades. Por lo tanto, yo en ese sentido soy más pesimista y te quiero preguntar si crees que esto en algún momento lo habéis debatido, si creéis que hay otras vías pues ya hemos visto que la vía legal, ya hemos visto que la justicia y la política en este sentido no han servido. Y si esto ha sido motivo de debate en vuestra asociación. Sí, claro está, ¿no? Porque se ha demostrado muchas veces con manifestaciones multitudinarias, como por ejemplo, las cosas seguían igual, ¿no? Las cosas seguían igual en el sentido de que, bueno, el poder, tanto el poder mediático como también el poder institucional está en manos de los separatistas. Pero bueno, tampoco hay que decaer en ese sentido, porque sí que es verdad que la manifestación del 8 de octubre sí que significó un antes y un después en Cataluña, y vimos realmente tanto que había muchos catalanes que estaban hartos de lo que estaban viviendo, como que también había muchos españoles que decían no es un problema aislado de Cataluña, es un problema estatal, es un problema nacional, vamos a movilizarnos en Cataluña y vamos a ayudarles. Entonces, la idea también es esta, ¿no? Ver unidad en todo lo que es España, para que no se quede en un problema aislado de una sola comunidad, porque también aquí está pintando muchísimo el gobierno de España, y que sabemos que las cosas van a seguir igual, al menos en el ámbito institucional, pues sí, pero también en ese sentido intentamos ser optimistas,
para decir pues que, a ver, a tontos catalanes, a tanta gente no nos pueden silenciar, y sobre todo en temas como es aprender una lengua. Pero también digo que en ese sentido ellos mismos se lo van a encontrar en un futuro. O sea, cuando las universidades catalanas, cuando los colegios catalanes ya solo impartan en catalán y básicamente no tengan una oferta lingüística, como ya está pasando, mucha gente dejará de venir a Cataluña a estudiar, porque le parecerá mucho mejor otra universidad con una oferta lingüística mucho más amplia que en Cataluña. Entonces, esta teoría cae por su propio peso y se lo van a encontrar ellos mismos. Ahora, de cara a esta manifestación, la manera de hacerlo sí que es verdad que la mejor es la legal, en ese sentido, porque sí que es verdad que llevamos muchos meses luchando con recursos y con todo tipo de recursos legales en ese sentido. Y la verdad es que ahí es donde en los tribunales se gana de verdad, y por mucho que intenten evitarlo y evadan algo que es una realidad, algún día se va a invertir al 100%, ¿no? en la sentencia, en ese sentido. Pero bueno, sí que está bien tener pues actividades complementarias, como puede ser, por ejemplo, una manifestación donde al menos alguien reaccione y diga que ya basta ya de tanta estupidez y de tantas sandeces juntas, la verdad. Sí, yo brevemente no quería hacerte ninguna pregunta, Julia, sino simplemente darte mi apoyo como yo creo que millones de ciudadanos españoles. Quiero que no os sintáis solos, que sepáis que tenéis, en primer lugar, nuestra admiración, porque efectivamente, como decía Luis, en un territorio tan hostil como hoy se ha convertido Cataluña, para cualquier ciudadano que crea en principios democráticos y de convivencia, pues la verdad es que Cataluña es una tierra hostil. Pero en segundo lugar, aparte de mi admiración, mi apoyo, porque estáis en el lado bueno de la historia. O sea, que tranquilos, porque como tú muy bien acabas de decir, esto es tan evidente, va tanto contra la inteligencia y contra el propio discurrir de la historia, que solo hay que tener un poco de paciencia, y probablemente lo que pasa que en el camino efectivamente se llevará pues muchas amistades, mucha convivencia, dejará muchos jirones en una sociedad que desgraciadamente está ahora mismo desgraciadamente, digo, porque Cataluña fue admirable en tantos terrenos para el resto de los españoles, pero ahora mismo la imagen que proyecta ya no solo en España, sino en toda Europa, no es precisamente la de un territorio agradable al que acudir. Y tú lo acabas de decir muy bien, va a ser muy difícil que alguien quiera ir a estudiar si no es catalán. Y claro, oponerse a la evidencia de la historia de que el español es la segunda lengua del negocio y la segunda lengua de Internet, pues en fin, es como negarle a tus hijos una parte de su futuro. Por tanto, estáis en el lado bueno de la historia, así que mucho ánimo. Intentaremos estar muchos el 18 allí con vosotros. Muchísimas gracias. Bueno, pues muchísimas gracias a Julia Calvet, a la presidenta de esa asociación estudiantil Sacabat. Un abrazo, un fuerte abrazo. Gracias, vaya bien. Bueno, os quería preguntar, al hilo de esto, de la situación ahora mismo en Cataluña y, por supuesto, también de la situación que se sigue viviendo estos días en el País Vasco, por esa noticia que hoy nos contaba Juan Malamete en el diario El Mundo. Feijóo directamente descarta en esa convención nacional que prepara para los próximos meses, aparca, digamos, mejor dicho, ese debate de las ideas, y evidentemente esto tiene una lectura, insisto, eminentemente, tanto en Cataluña como en el País Vasco, donde tampoco, por cierto, se anuncian candidatos, y lo va a dejar la cuestión a después de las elecciones autonómicas y locales, sabiendo que en estos dos territorios no hay elecciones inminentes. Yo creo que se equivoca. Es decir, yo tengo una gran opinión de Alberto Núñez Feijóo, pero este es un punto flaco. El punto flaco de Alberto Núñez Feijóo es el debate cultural, el debate de las ideas. Ahí es la esencia del arranque de todos los problemas. Es decir, todo el resto de los problemas, incluido el modelo económico, el modelo de convivencia, arranca de tu visión cultural de la vida y de la sociedad y de tu país. Y se está equivocando, porque ese es el gran error del Partido Popular desde Aznar hasta nuestros días. Y lo que más me ha llamado la atención, perdona que te interrumpa, Bieito, es el motivo, ¿no?, que ellos esgrimen para seguir creciendo. O sea, ellos creen no, pero se equivocan porque en el País Vasco y en Cataluña, los que lo van a votar, porque los otros no lo van a votar. Es como cuando fue Pablo Casado, bueno, al que también le tengo un enorme aprecio, pero fue allí a Cataluña y dijo, bueno, es que los comprendo. Si esos no te van a votar, Pablo, no te van a votar.
Y Alberto Núñez Feijóo se equivoca, se está rindiendo ante un sector de la población vasca y catalana que no lo van a votar. Se ponga como se ponga, se vista de Scolari, se ponga a tocar el chistu, haga lo que haga, no lo van a votar. Lo van a votar todos aquellos vascos y todos aquellos catalanes que están deseando un discurso claro, nítido, en defensa de la unidad de España, en defensa de los valores de convivencia, en defensa de que todos somos iguales, en defensa de valores, insisto, democráticos, homologables a cualquier otro país. Que en su día se fueron al ni en partido Francia ni en Alemania se están planteando las cosas que se están planteando en los partidos nacionalistas vascos y catalanes. Nadie en un país democrático. España está sufriendo una anomalía democrática muy, muy seria, que es la del nacionalismo periférico. Un nacionalismo que en otros países estaría prohibido por ley, porque son partidos que están desde su nacimiento trabajando contra la unidad de su país. Eso no lo permite ningún país. Vamos, ya no te digo China y Rusia. China y Rusia ya sabemos cómo arreglan en otro país tampoco estaría sabemos las cómo arreglan estas cosas. Pero en los países democráticos de nuestro entorno no se toleraría lo que está ocurriendo. Y Alberto Núñez Feijóo se equivoca ahí, como también se va a equivocar en la visión. Y es una pena porque le queda un año y pico. No tenía, si se quedase callado, no tendría nada que hacer, ganaría por goleada, incluso a lo mejor sin necesidad de tenerse que apoyar en ningún otro partido, pero con estas cosas va a volver a nutrir. El cortejo al PNV tampoco ha ayudado, hay que decir, se equivoca radicalmente. Claro, se equivoca, pero aparte, por lo que está diciendo Vieito, porque para ellos, meterse en el terreno de las batallas de las ideas es meterse en un terreno farragoso. A ver si decimos algo, a ver si decimos algo y la fastidiamos. A ver si decimos algo que nos haga... A ver si decimos... Que defienda la libertad. Entonces, a ver si decimos... Mira, acabamos de escuchar a una chica que tiene que ir a la universidad prácticamente escoltada para que no le den una paliza por defender el castellano en Cataluña. ¿Y tú crees que eso es ¿Cómo no vamos a dar la batalla de las ideas? ¿Cómo vas a aparcar la batalla de las ideas cuando hay españoles que no pueden estudiar en castellano en su propio país? Es decir, que son extranjeros en su propio país y que encima tienen que ser escupidos, insultados y encima apaleados y acaban en un hospital por querer recibir una educación en castellano. Entonces, pisar un poquito la realidad, mirar lo que está pasando, sobre todo en Cataluña y en el País Vasco. Bueno, por no haber dado la batalla de las ideas, así les ha ido. Entonces, evidentemente, es cierto lo que dice Vieito, es decir, no van a ganar votos. Y con eso creen que van a ganar votos, estando callados en eso. No, al contrario, a quienes hacen más fuerte es a los otros. O sea, hay una doble perversión y efecto negativo en este proceso. Por un lado, no ganas ningún voto del nacionalismo vasco y catalán, de ninguno de ellos, ninguno te va a votar. Dejas de darle un discurso de firmeza a quienes te pueden votar en el País Vasco y en Cataluña, que estaban esperando eso, pero en el resto de España decepcionas a mucha gente, a muchísima gente está decepcionándose. Dice, pero hombre, ¿cómo no das esta batalla? Y entonces se equivocan. Yo no sé quiénes son los estrategas, claro. Bueno, los mismos que Mariano Rajoy, que decir, porque esto recuerda... No son los mismos, ya te adelanto yo que no son los mismos. No, pero tiene razón, pero tiene razón, el horizonte de los 140, que es lo máximo ahora mismo que hemos visto en las encuestas, recuerda bastante también a cuando Mariano Rajoy lo tenía. Exactamente. Y efectivamente no lo el hizo. escenario es casi idéntico. Mariano Rajoy no contaba con esa fuerza. El escenario es casi idéntico al del 2011. O sea, es muy parecido. Es decir, Feijóo está creciendo las encuestas pero fundamentalmente porque... Por los errores de Sánchez. Igualmente que va a recibir muchísimo voto prestado, como recibió Mariano Rajoy en su momento, para alcanzar en aquel momento una mayoría absoluta. Pero quiero decirte, vamos a decir, ¿va a renunciar una vez más a dar la batalla de ideología? Pues sí, porque su estrategia lo ha dicho. Sosiego, moderación. Para ello dar la batalla ideológica, incluso hasta elevar el tono, ¿no? Como decir, a ver si elevamos demasiado el tono. No, vamos a hablar bajito, vamos a templar gaitas y a ver cómo salimos de esto. Sí. De momento las encuestas nos están yendo fantástico. No le vemos la voz a ver si la fastidiamos, y así vamos a seguir diciendo. Y mientras tanto, muchos miles de españoles seguirán abandonados en Cataluña, en el País Vasco, acorralados, acosados por jaurías de separatistas con los cuales
frente a los cuales parece que el Partido Popular poco tiene que decir. Y me parece en ese sentido muy injusto, y creo que en ese sentido incluso el propio votante del Partido Popular fuera de esos países está esperando mucho, fuera de esas regiones está esperando algo. Y lo saben sus propios candidatos. Yo, por ejemplo, me refiero a Carlos Iturgaiz. Carlos Iturgaiz, que ha vivido este verano y ha sido en la misma historia que vimos la semana pasada, en sus propias carnes, en las de su hijo. Ese odio absoluto donde se trata de expulsar al que... Decía Luis que no hay que elevar el tono, Luis. Si se puede explicar con toda serenidad. Claro que mire, uno de los grandes valores morales y que además hace progresar este país es la unidad del país, justificado históricamente en el derecho, en la propia filosofía del derecho, es decir, en el derecho natural casi. Es decir, no hay una ley ni divina, ni de la naturaleza, ni de los hombres, que justifique a unas fuerzas como los nacionalistas vascos y catalanes que están conjurados contra la defensa de la unidad de España. Eso lo puedes defender con toda serenidad, con toda tranquilidad. No, es un debate absolutamente sereno. Yo lo digo, oye, di mucho unidad de España, unidad de España, unidad de España, te va a dar muchos votos, Como no lo digas, los españoles, mira, hay un dato muy curioso. El 95% de los españoles, en un estudio de Metroscopia hecho esta primavera, cree que el lenguaje inclusivo es una estupidez. El 95%. Bueno, pues ahí tienes a los populares también comprando el lenguaje inclusivo. Y el 95% de los españoles lo ven una estupidez. En este momento falta una encuesta, porque además es curioso, sobre qué piensan los españoles sobre la unidad de España. Yo te digo que también saldrá en ese porcentaje, que el 95% defiende la unidad de España. Lo que no entiendo es que por la imposición, esto es el rey desnudo, todos lo estamos viendo y nadie se atreve a decirlo. Pero hombre, ¿no te das cuenta que apoyar el nacionalismo vasco, catalán, o tratar de ganar su voluntad o su simpatía no te va a dar rédito ninguno? Y eso es lo que tiene que plantearse Feijóo, y creo que se equivoca, lo siento seriamente, y creo que nuestra obligación es decirlo, se equivoca. Bueno, veremos a ver si esa estrategia es acertada o no, lo dictaminarán los votantes en los próximos 16 meses, cuando supuestamente lleguemos a esas elecciones. Pero creo que antes ya vamos a tener alguna opinión de nuestros oyentes, porque creo que Feijóo también ha sido hoy, digamos, motivo de disputa en nuestro contestador. Precisamente hablan de este asunto y coinciden con Vieito, esa estrategia no es acertada a tenor de nuestros oyentes. Después de la pausa les vamos a escuchar y vamos a descubrir también si acompañan a Macarena Olona o no en su camino de Santiago. Es la mañana. Es radio. Bueno, apurando como estamos este mes de agosto, el mes donde la gran mayoría de los españoles se va de vacaciones, hace tantos trayectos. A veces no siempre las vacaciones tienen que tener un destino de costa. Puede ser la península, fiestas patronales, nuestros pueblos, que es maravilloso, por supuesto, también pasar allí las vacaciones. Pero implica, evidentemente, ir y volver. Y lo tenemos que hacer intentando evitar que nos caiga una multa. Por eso les estamos recomendando a nuestros oyentes Radarbot, el avisador de radares, que es 100% legal, que cumple con la nueva normativa de la DGT, por lo tanto no hay sanción si ustedes están utilizando la aplicación durante su trayecto. Radarbot te avisa de todos los tipos de radares con el que usted se va a enfrentar, los fijos, los de tramo y también los que están normalmente además escondidos en el semáforo, las cámaras. Radarbot es compatible con CarPlay y con Android Auto, así que ya lo saben, no esperen más, busca en tu tienda de aplicaciones Radarbot y empieza a ahorrar en multas ya. Y ahora sí, vamos con los oyentes, Vanessa. Bueno, lo adelantábamos antes de la pausa, vamos a hablar de esa nueva estrategia de Feijóo, pero también de la vuelta de Macarena Olona, de la que, por cierto, los oyentes están muy interesados en conocer la opinión de esta mesa de tertulia. Feijóo quiere que el PP tenga acento propio en cada autonomía, es decir, más nacionalismo. Nada sorprendente en alguien que discrimina el español en Galicia. O sea que Feijóo renuncia a la batalla de las ideas y además pretende potenciar un PP regionalista. No si todavía hará buenos a Rajoy y a Casado. Sobre el señor Feijóo, ¿qué piensa? ¿Que le va a caer el que sea el nuevo presidente así? Porque yo lo valgo y porque yo soy el único que quedo. Lo lleva claro, ¿eh? Yo le veo con muy poca garra y con muy poco diente. No sé si es una copia, su primo o algo, pero me recuerda mucho a Mariano Rajoy. El miedo que me da esto es que me va a recordar tanto a Mariano Rajoy que al final la alternativa real para proyecto de país, si es la misma que la de Rajoy, mal vamos, ¿no? Bueno, me alegro haber sabido ayer de Macarena Olona por ella mismo, que es lo que tenía que haber hecho hace tiempo. Decir,
esto es lo que me ha pasado, por esto me he retirado, que no dé explicaciones por ella a nadie. Si esta mujer nunca ha necesitado que nadie dé explicaciones por ella. Como la que se ha ido, que ahora quiere volver otra vez a la política, dice. Que el mismo discurso de Maó. Yo lo siento mucho, pero el numerito de Macarena Olona no tiene un paso. Bueno, pues bastante duros han sido nuestros oyentes con ese acto. Es que tampoco sé muy bien en qué consistía, de peregrinación junto a los simpatizantes de Vox. Invitaba a todo aquel de la sociedad que quisiera emprender ese camino con ella durante estos días. Así pues que os pregunto a vosotros. Es un pequeño misterio, porque a mí me gustaría saber exactamente qué. Yo creo que ahí hay... Lo que pasa es que no ha trascendido algunas discrepancias con la dirección del partido, en concreto con Santiago Abascal y con Iván, y con Espinosa de los Monteros, y hay algo, yo creo, me da la impresión, y esto me atrevo a hacer, me arriesgo, pero es una intuición, que ella de alguna manera, viendo el resultado andaluz, querría volver a la política nacional, y claro, por una cuestión de coherencia, la dirección le dijo, oye, aguántate ahí. Tienes un compromiso con los votantes con los andaluces. Si ahora te vienes para aquí, pues tienes el mismo discurso que tantos otros, que es decir, que tampoco éramos nuevos, que es el problema de estos todos que vienen a decir que van a innovar en la política, que van a ser de una coherencia admirable. Me temo que creo que por ahí van los tiros, porque el problema de tiroides es absolutamente conllevable con la actividad política. Claro. Sí, nos ha servido para eso. Lo estamos siguiendo. Tenemos un periodista de OK Diario que está haciendo el camino con ella y nos está contando día a día una especie de diario de lo que está haciendo. ¿Hay algún cargo de Vox o solo son simpatizantes? Esa es una de las cosas que ha llamado la atención. Ningún cargo importante, ninguna figura de nadie de primera fila ha ido a arroparlo. Por eso, si hay un regreso, ella habló de un regreso al servicio público, no dijo que era exactamente la política, pero la sensación que deja en el aire es la que decía Vieito, que parece que sí, parece que quiere volver, pero yo no sé si esas puertas están abiertas, yo no sé si ese ofrecimiento está sobre la mesa. Lo veo francamente muy difícil, porque aquello acabó bastante mal, sobre todo después de lo que ha pasado, de esa salida por un tema de enfermedad que afortunadamente hemos visto que no era tan grave, que era algo que bajo un control médico y con medicación perfectamente se puede llevar. Por lo tanto, yo creo que va a llegar el momento en el que Macarena Olona va a tener que ser mucho más clara sobre cuáles fueron los motivos por los cuales dejó la formación, los motivos por los cuales se ha ido, los motivos que haga una autocrítica, ella y el partido, de lo que pasó en Andalucía, y a partir de ahí después que los ciudadanos decidan. Pero yo creo que hoy las puertas de Vox en ese sentido parecen cerradas, y es una pena porque hablamos de una política que es un portento, de una dirigente política que es una de las mejores parlamentarias que ha habido en los últimos años. Veremos si al final del Camino de Santiago ella ve obra su milagro. Santiago ve la iluminación. Es un santo, Santiago Apóstol, y sobre todo allí en el Obradoiro es un santo muy que hace muchos milagros. Entonces igual la ilumina, y la ilumina para bien, o incluso le ayuda a sus propósitos, nunca se sabe, ¿no? Ojalá que sí. Bueno, quien va a abrir sus puertas, ahora mismo esas puertas siempre van a estar abiertas, son las del Corte Inglés a las 10 de la mañana, con lo cual quedan 10 minutos. El pórtico de Naya. la Gloria, sí. Bueno, pues cuando volvemos a casa lo primero es llenar la nevera con las ofertas de Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. La vuelta es mucho más gratificante porque nos tienen preparada una gran selección de productos de primeras marcas, con la segunda unidad con el 70 o el 50% de descuento y otras tantas ofertas en las que compras 3 y pagas solo 2. Además, hasta el 7 de septiembre tienes un 15% de descuento por compras superiores a 10 euros en galletas y cereales, y como lógicamente querrás llenar también el congelador, pues ofrecen un 50% de bonificación por compras superiores a 15 euros en congelados y helados para próximas compras en ese mismo departamento. También te puedes llevar 5 euros de regalo para canjear en carnicería por cualquier compra superior a 20 euros en alimentación, droguería y perfumería, y además los productos del Corte Inglés son garantía de calidad y además ponen a tu disposición todo un mundo de servicios que harán que tu experiencia de compra sea mucho más sencilla, así que la vuelta a casa con Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. Pues muchísimas gracias, Naya. Hacemos una pausa y continuamos. Es La Mañana de Federico. Es Radio. Bueno, 9:53 minutos. Vamos a actualizar la última hora, Vanessa. Pues Teresa Rivera Sara ha estado en la radio catalana, ha estado explicando la intervención de emergencia anunciada por Ursula von der Leyen y que según ella, según la ministra, lleva el sello de Sánchez.
intervenir, cambiar, alterar las reglas habituales del mercado. Y me parece que es una decisión importante. Creo que hace un año que teníamos que haber tomado una decisión parecida. Nosotros hemos trabajado en esa dirección. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, lo viene reclamando en los consejos europeos desde hace mucho. Hemos logrado lo que hemos llamado excepción ibérica, pero es importante ver qué pasa con el precio del gas. Bueno, excepción ibérica entre los logros del Gobierno, a pesar de la cual la luz está hoy en los 459 euros el megavatio hora. Sobre el IPC, la vicepresidenta achaca la escalada a la chulería de Putin. La misma línea ha seguido Calviño en Televisión Española para explicar el nuevo dato. Bueno, vemos que la inflación ha empezado a moderarse. En principio seguirá en esa senda de descenso en los próximos meses y todo depende de esos factores exógenos. Bueno, seguirá bajando, dice Calviño, cuando la realidad es que la cesta de la compra ha vuelto a subir este mes de agosto con una inflación subyacente que escala ya al 6,4%. Este es el dato en el que hay que fijarse. Y Nadia Calviño precisamente va a presidir hoy el Consejo de Ministros porque Pedro Sánchez va a estar en Alemania. Siguiendo las dos agendas va a estar Rubén Fernández. ¿Qué tal? Buenos días. Buenos días. Consejo de Ministros presidido hoy por la vicepresidenta Nadia Calviño y en el que Igualdad quiere abordar la reforma de la ley del aborto que permitirá que las menores de edad de entre 16 y 18 años lo realicen sin permiso paterno. La norma será aprobada hoy en segunda vuelta, pero sin que el Consejo General del Poder Judicial haya emitido su informe preceptivo. Pedro Sánchez estará ausente debido a su viaje a Alemania. A las 11:30 será recibido por el canciller alemán y a las 12 menos cuarto participará en una reunión de trabajo del Consejo de Ministros alemán. Tras él, comparecerá con Olaf Scholz en rueda de prensa para más tarde tener un encuentro bilateral en el que abordarán la situación energética y cómo afrontar un posible invierno sin el gas ruso. Alemania está muy interesada en la posición española debido a que es un país muy dependiente del hidrocarburo de Putin y necesita de la solidaridad del resto de los estados de la Unión. Bueno, de ese Consejo de Ministros del que también va a salir, Sara, las bajas por menstruación dolorosa. Pues muchísimas gracias, Vanessa. Te escuchamos a partir de mañana a las 7 en punto. Muchísimas gracias, Vieito. Encantado. Muchísimas gracias, placer, Luis. Sara, muy buenos siempre. días y damos la bienvenida a Jessica Sánchez. A ver, cuéntanos. Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Bueno, tengo que decir que hoy tenemos que dar la enhorabuena de nuevo a una de nuestras tertulianas, a Beatriz Cortázar, por ayer abrir otro melón, y es que las imágenes que habíamos visto de Isabel Pantoja, supuestamente en un chiringuito y fuera ya de esa reclusión que ha mantenido durante los 2 últimos años, pues no eran de ella. Una señora que se parecía bastante, las cosas como son, pero poníamos en duda, claro, la fuente de la que venía la información ya nos parecía un poco dudosa, pero se había publicado en todas las revistas del corazón. La verdad es que se la colaron a los primeros, a Socialite, que es quien lo saca, pero luego a todas las revistas que se hicieron eco, ¿no?, de esa misma información. Nosotros decíamos, a ver, la ponemos en cuarentena porque la fuente nos parece un poco dudosa, o sea, que hay pero enseguida... En este ¿Cómo? Hay fake news en este mundo. Hay fake news. Le han hecho un Hugo Chávez. Qué raro, ¿verdad? Un Hugo Chávez. Pues sí. Como, Y bueno, hay que decir las cosas, hay que, ¿no?, llamarlas por su nombre. Pues Beatriz fue la primera que dijo que esa información, según le habían llegado por distintas fuentes, pues no era cierta, y finalmente, bueno, pues se desveló porque era una conocida de un reportero y al final pues tardó apenas unas horas en cuanto se dio la noticia en salir la verdad. Dicho esto, tenemos nuevo capítulo de Rocío, en el nombre de Rocío Carrasco. Bueno, pues al final yo creo que intenta dar una estocada, por usar aquello del lenguaje taurino, a Ortega Cano, y bueno, no creo que haya más objetivo que el de hacer daño. Incide en sus problemas con el alcohol, en el por qué no tiene relación con Gloria Camila, que también culpa al torero de ese extremo. Fíjate que han pasado años, ¿no?, porque todo puede tener un origen, pero en la vida hay 1001 oportunidades de rectificar, y yo creo que ella no y se ha permite querido... el lujo ella de hablar de relaciones Claro, familiares a mí con hijos. me llama mucho la atención. Yo creo que al final, cuando se da este perfil de persona, que es una especie de, ¿no?, la victimista por naturaleza, casi por naturaleza, ¿no? Todo el mundo tiene la culpa, menos yo, ¿no? Todo el mundo obra mal, menos yo. En todo momento he sido yo la perjudicada de todo. Hay miles de chivos expiatorios. Y luego dice en un montón de ocasiones, yo no estaba preparada ni para cuidar de mí misma. Al final lo que deja patente es que pues hay un problema de salud mental posiblemente desde hace muchos años, y que quizás es lo que le llevó a actuar de esa manera, y
posiblemente también a tener una versión un poco distorsionada de algunos pasajes de su vida. A todos nos pasa seguramente en nuestra vida cotidiana, que hemos vivido con alguien una escena y de repente escuchas cómo lo ha vivido esa persona y dices, pero bueno, ¿dónde estaba yo, no? Que lo he visto totalmente diferente. Bueno, pues a veces son cosas que pasan. Y también vamos a hablar de la inexplicable actitud de Santiago Pedraz después de todo lo que ha ocurrido. Cosa que, a ver, eso es todos entendemos. A mí lo que más me interesa, no sé, a vosotros. Todos entendemos otra fake news. perfectamente. Otra fake news. Hablando de fake pero news. Una fake news promovida por uno de los claro, por una de las partes. De ella. A ver, yo creo que todos entendemos perfectamente el tremendo cabreo que tiene que tener después de que se publique una exclusiva que él esperaba que no viera la luz, puesto que había roto con su prometida y habían acordado que fuese así. Ese enfado es totalmente lógico. Lo que no tiene ningún sentido es que cuando algún periodista le pregunta, él diga que no habla de su vida privada, cuando en esa misma exclusiva de Hola él respondía a ciertas preguntas, hablaba sobre Esther y decía que era una persona maravillosa y su gran amor, que me parece fenomenal, pero luego no alegues que el motivo por el que no contestas es que tú no hablas de tu vida privada. Y luego además se nos ha mostrado tan simpático durante este año de relación, en las redes sociales, en los vídeos, en las fotos, sonriente, amable, cariñoso, ¿no? Y compartiendo escenas íntimas, que ahora salga y ni siquiera dedique un saludo a los reporteros con esa actitud de no hacer amigos, en fin, yo eso no lo termino de entender. Chapotear contradicciones, que en la Crónica Rosa también está totalmente bastante, se lleva bastante como en la política. Pero bueno, que no solamente hablaremos de Crónica Rosa, 2 horas dan para mucho, también vamos a hablar de infertilidad, que sin duda es uno de los tabús que nos quedan en España. Hay muchísimos tratamientos, de lo que hablamos hoy es de medicina y en concreto lo voy a leer porque no es fácil, naprotecnología, que es una rama de la ginecología que nos llega desde Estados Unidos, que aquí era poco conocida, que se está implantando y que puede ser la solución para muchas parejas porque estudia de una forma muy exhaustiva cuáles son los problemas de salud que pueden llevar a esa infertilidad, que aquí en España muchas veces se dice por causa desconocida. Bueno, pues ese por causa desconocida, si se estudia de una determinada manera, se puede llegar al origen y de ahí pues dar una solución certera. Bueno, pues muchísimas gracias. Se van a quedar ustedes con Jessica Sánchez, con todos los tertulianos de la Crónica Rosa. Nosotros regresamos a las 7 en punto. Es La Mañana de Federico. Es Radio.